Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, ¿qué postula? Párrafo 12. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiese necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial, según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios, tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Capítulo 8. El viaje de retorno. Primero, la dirección del plan de estudios. El conocimiento no es la motivación para aprender este curso. La paz lo es. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento, simplemente porque los que están en conflicto no están en paz, y la paz es la condición necesaria para el conocimiento porque es la condición del reino. El conocimiento solo puede ser restituido cuando satisfaces sus condiciones. No es este un trato que Dios haya hecho, pues Dios no hace tratos. Es simplemente el resultado del uso incorrecto que has hecho de sus leyes, en nombre de una voluntad imaginaria que no es la suya. El conocimiento es su voluntad. Si te opones a su voluntad, ¿cómo vas a poder gozar de conocimiento? Te he dicho lo que el conocimiento te ofrece, pero tal vez aún no lo consideres algo enteramente deseable, pues, de lo contrario,
no estarías tan dispuesto a descartarlo cuando el ego te pide que le seas leal. Las distracciones del ego tal vez parezcan interferir en tu aprendizaje, pero el ego no tiene realmente ningún poder para distraerte a menos que tú se lo confieras. La voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga no soy real. No obstante, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Se te pide simplemente que las evalúes a la luz de los resultados que te aportan. Si dejas de desearlas debido a la pérdida de paz que te ocasionan, serán eliminadas de tu mente. Cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra, y la guerra ciertamente te priva de la paz. Mas en esta guerra no hay adversario. Esta es la reinterpretación de la realidad que tienes que hacer para asegurar tu paz, y la única que jamás necesitas hacer. Los que percibes como adversarios forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los atacas. ¿Cómo se puede tener aquello a lo que se renuncia? Compartes para tener, pero no renuncias a lo que compartes. Cuando renuncias a la paz, te excluyes a ti mismo de ella. Es esta una condición tan ajena al reino que te es imposible entender el estado que prevalece dentro de él. Lo que aprendiste en el pasado tiene que haberte enseñado lo que no te convenía, por la sencilla razón de que no te hizo feliz. Solo por eso debería ponerse en duda su valor. Si el propósito del aprendizaje es producir cambios, y ese es siempre su propósito, ¿te sientes satisfecho con los cambios que tu aprendizaje ha producido en ti? Si no estás contento con lo que aprendiste, es señal evidente del fracaso de dicho aprendizaje, ya que significa que no conseguiste lo que deseabas. El plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti, y lo mismo se puede decir de su resultado. Si el resultado de tu plan de estudios te ha hecho feliz y deseas otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudios. El primer cambio que debe efectuarse es un cambio de dirección. El plan de estudios que tenga sentido no debe ser inconsistente. Si lo planean dos maestros que creen en ideas diametralmente opuestas, no puede ser un plan integrado. Si esos dos maestros lo ponen en práctica simultáneamente, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. Esto da lugar a fluctuaciones, pero no a un auténtico cambio. Los que son volátiles no tienen dirección. No pueden decidir ir en una dirección determinada porque no pueden abandonar la otra, si bien esta última no existe. Su plan de estudios conflictivo les enseña que todas las direcciones existen y no les proporciona ninguna base racional sobre la que fundar su elección. Antes de que pueda efectuarse un auténtico cambio de dirección, es necesario reconocer plenamente la total insensatez de semejante plan de estudios. No puedes aprender simultáneamente de dos maestros que están en completo desacuerdo con respecto a todo. Su plan de estudios conjunto constituye una tarea de aprendizaje imposible. Te están enseñando cosas completamente diferentes de forma completamente diferente, lo cual sería posible si no fuera porque las enseñanzas de ambos son acerca de ti. Ninguno de ellos puede alterar tu realidad, pero si los escuchas a los dos, tu mente estará dividida con respecto a lo que es tu realidad.
Libro de ejercicios 7. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad, puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños. La percepción conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel que acude a Él en busca de la verdad. A través del puente que Él tiende, se llevan todos los sueños ante la verdad para que la luz del conocimiento los disipe. Allí los sonidos y las imágenes se descartan para siempre. Y donde antes se percibían, el perdón ha hecho posible el tranquilo final de la percepción. El objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es precisamente acabar con los sueños, pues todo sonido e imagen tiene que transformarse de testigo del miedo en testigo del amor. Y cuando esto se logre, el aprendizaje habrá alcanzado el único objetivo que jamás tuvo realmente, pues el aprendizaje, tal como el Espíritu Santo lo utiliza a fin de alcanzar el resultado que Él percibe para Él, se convierte en el medio que se trasciende a sí mismo, de manera que pueda ser reemplazado por la verdad eterna. Si supieses cuánto anhela tu Padre que reconozcas tu impecabilidad, no dejarías que su voz te lo pidiese en vano, ni le darías la espalda a lo que Él te ofrece para reemplazar a todas las imágenes y sueños atemorizantes que tú has forjado. El Espíritu Santo entiende los medios que fabricaste para alcanzar lo que por siempre ha de ser inalcanzable. Mas, si se lo ofreces a Él, Él se valdrá de esos medios que inventaste a fin de exiliarte para llevar a tu mente allí donde verdaderamente se encuentra, en su hogar. Desde el conocimiento, donde Dios lo ubicó, el Espíritu Santo te exhorta a dejar que el perdón repose sobre tus sueños para que puedas recobrar la cordura y la paz interior. Sin el perdón, tus sueños seguirán aterrorizándote, y el recuerdo de todo el amor de tu Padre no podrá retornar a tu mente para proclamar que a los sueños les ha llegado su fin. Acepta el regalo que tu Padre te hace. Es un llamamiento que el amor le hace al amor para que tan solo sea lo que es. El Espíritu Santo es el regalo de Dios mediante el cual se le restituye la quietud del cielo al bienamado Hijo de Dios. ¿Te negarías a asumir la función de completar a Dios cuando todo lo que su voluntad dispone es que tú estés completo? Lección 285. Hoy mi santidad brilla clara y radiante. Hoy me despierto lleno de júbilo, sabiendo que solo han de acontecerme cosas buenas procedentes de Dios. Eso es todo lo que pido, y sé que mi ruego recibirá respuesta debido a los pensamientos a los que va dirigido. Y en el instante en que acepte mi santidad, lo único que pediré serán cosas dichosas, pues ¿qué utilidad tendría el dolor para mí? ¿Para qué iba a querer el sufrimiento? ¿Y de qué me servirían el pesar y la pérdida
si la demencia se alejara hoy de mí y en su lugar aceptara mi santidad? Padre, mi santidad es la tuya. Permítaseme regocijarme en ella y recobrar la cordura mediante el perdón. Tu Hijo sigue siendo tal como tú lo creaste. Mi santidad es parte de mí y también de ti. Pues, ¿qué podría alterar a la santidad misma? Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 2. Honestidad. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable, más allá de las apariencias, y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Manual para el Maestro, pregunta 12. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar el mundo? La respuesta a esta pregunta es uno solo. Un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje es suficiente. Este maestro santificado y redimido se convierte en el ser que es el Hijo de Dios, quien siempre fue únicamente espíritu, ya no se ve a sí mismo como un cuerpo, y ni siquiera como que se halla dentro de un cuerpo. Por lo tanto, es ilimitado, y al no tener límites, sus pensamientos están unidos eternamente a los de Dios. La percepción que tiene de sí mismo está basada en el juicio de Dios, no en el suyo propio. De esta manera comparte la voluntad de Dios
y lleva sus pensamientos a las mentes que todavía están engañadas. Es eternamente uno porque es tal como Dios lo creó. Ha aceptado a Cristo y se ha salvado. De esta forma, el Hijo del Hombre se vuelve el Hijo de Dios. Esto no es realmente un cambio, es más bien un cambio de mentalidad. Nada externo cambia, pero todo lo interno refleja ahora únicamente el amor de Dios. Ya no hay que temer a Dios, pues la mente no ve ninguna razón para el castigo. Los maestros de Dios aparentan ser muchos, pues eso es lo que necesita el mundo. Mas al estar unidos en un solo propósito, el cual comparten con Dios, ¿cómo podría haber separación entre ellos? ¿Qué importa entonces si se presentan de muchas maneras? Sus mentes son una, y así su unión es total. Y Dios opera ahora a través de ellos cual uno solo, pues eso es lo que son. ¿Por qué es necesaria la ilusión de que hay muchos? Únicamente porque para los ilusos la realidad no es comprensible. Son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios, y ni siquiera estos pueden comunicar sus mensajes directamente por medio del Espíritu que se los dio. Necesitan un medio a través del cual puedan comunicarse con aquellos que no se dan cuenta de que son espíritus. Un cuerpo que éstos puedan ver, una voz que comprendan y escuchen sin el temor que la verdad suscitaría en ellos. No olvides que la verdad solo puede llegar allí donde se le da la bienvenida sin temor. Por eso es por lo que los maestros de Dios necesitan un cuerpo, pues de otra manera su unidad no se podría reconocer directamente. Lo que convierte a los maestros de Dios en maestros es su reconocimiento del verdadero propósito del cuerpo. A medida que avanzan en su profesión, se afianzan más y más en la certeza de que la función del cuerpo no es otra que la de permitir que la voz de Dios hable a través de ellos a otros oídos humanos. Estos oídos llevarán a la mente del oyente mensajes que no son de este mundo, y la mente entenderá debido a su origen. Como resultado de este entendimiento, este nuevo Maestro de Dios reconocerá cuál es el verdadero propósito del cuerpo, la única utilidad que realmente tiene. Esta lección basta para dejar que entre el pensamiento de unidad, y lo que es uno se reconoce como uno. Los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de la separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo, no creen en la ilusión a pesar de las apariencias. La lección fundamental es siempre esta: el cuerpo se convertirá para ti en aquello para lo que lo uses. Úsalo para pecar o para atacar, que es lo mismo, y lo verás como algo pecaminoso. Al ser algo pecaminoso es débil, y al ser débil sufre y muere. Úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído, y el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo no puede enfermar ni morir. Cuando deja de ser útil, se deja a un lado. Eso es todo. La mente toma esta decisión, así como todas las que son responsables de la condición del cuerpo. El Maestro de Dios, no obstante, no toma esta decisión por su cuenta. Hacer eso sería conferirle al cuerpo un propósito distinto del que lo mantiene santo. La voz de Dios dirá cuándo ha llevado a término su cometido, tal como le dice cuál es su función. Mas Él no sufre, tanto si se va como si se queda.
ahora es imposible que pueda enfermar. La unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Es una elección consciente, pues han aprendido que toda elección se hace conscientemente, con pleno conocimiento de sus consecuencias. El sueño afirma lo contrario, pero ¿quién pondría su fe en sueños una vez que los has reconocido como tales? Ser conscientes de que están soñando es la verdadera función de los maestros de Dios, quienes observan a los personajes del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir, mas no se dejan engañar por lo que ven. Reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y separada no es más real que considerarla saludable y hermosa. La unidad es lo único que no forma parte de los sueños, y esta unidad, que indudablemente les pertenece, es lo que los maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño, más allá de toda apariencia. Manual para el maestro. Clarificación de términos. 4. La percepción verdadera, el conocimiento. El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras, pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin. Los ojos del cuerpo no son, por lo tanto, el medio a través del cual se puede ver el mundo real, pues las ilusiones que contemplan solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad. Y eso es lo que hacen, pues todo lo que los ojos del cuerpo ven no solo no ha de durar, sino que además se presta a que se tengan pensamientos de pecado y culpabilidad. Todo lo que Dios creó, por otra parte, está por siempre libre de pecado y por ende, por siempre libre de culpabilidad. El conocimiento no es el remedio para la percepción falsa, puesto que al proceder de distintos niveles jamás pueden encontrarse. La única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera. Esta no perdurará, pero mientras dure, su propósito será sanar. La percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres. El perdón, la salvación, la expiación y la percepción verdadera son todos una misma cosa. Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad que los trasciende a todos. La percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado, pues el pecado no existe. Y esto es lo que la percepción verdadera ve. El mundo se yergue como un sólido muro ante la faz de Cristo, pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo, tan fácil de descorrer que no podría durar más de un instante. Por fin se ve el mundo tal como es, y ahora no puede sino desaparecer, pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y preparado. Donde antes se percibía destrucción, aparece ahora la faz de Cristo, y en ese instante el mundo queda olvidado, y el tiempo acaba para siempre al disolverse el mundo en la nada de donde provino. Un mundo perdonado no puede durar mucho. Era la morada de los cuerpos, pero el perdón mira más allá de ellos. En eso radica su santidad. Así es como sana. El mundo de los cuerpos es el mundo del pecado, pues sólo si el cuerpo existiese,
sería posible el pecado. El pecado acarrea culpabilidad tan irremediablemente como el perdón acaba con ella. Y una vez que ha desaparecido todo rastro de culpabilidad, ¿qué queda que pueda seguir manteniendo al mundo separado y fijo en su lugar? Pues la idea de lugar habrá desaparecido también junto con el tiempo. El cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real, pues, al ser algo separado, no puede permanecer donde la separación es imposible. El perdón prueba que es imposible porque no lo ve, y lo que entonces pasas por alto deja de ser comprensible para ti, tal como una vez estabas seguro de su presencia. Este es el cambio que brinda la percepción verdadera. Lo que antes se había proyectado afuera, ahora se ve adentro, y ahí el perdón deja que desaparezca. Ahí se establece el altar al Hijo, y ahí se recuerda a su Padre. Ahí se llevan todas las ilusiones ante la verdad y se depositan ante el altar. Lo que se ve como que está afuera no puede sino estar más allá del alcance del perdón, pues parece ser por siempre pecaminoso. ¿Qué esperanza puede haber mientras se siga viendo el pecado como algo externo? ¿Qué remedio puede haber para la culpabilidad? Mas, al ver a la culpabilidad y al perdón dentro de tu mente, estos se encuentran juntos por un instante, uno al lado del otro, ante un solo altar. Ahí, por fin, la enfermedad y su único remedio se unen en un destello de luz curativa. Dios ha venido a proclamar lo que es suyo. El perdón se ha consumado. Y ahora el conocimiento de Dios, inmutable, absoluto, puro y completamente comprensible, entra en su reino. Ya no hay percepción, ni falsa ni verdadera. Ya no hay perdón, pues su tarea ha finalizado. Ya no hay cuerpos, pues han desaparecido ante la deslumbrante luz del altar del Hijo de Dios. Dios sabe que ese altar es el suyo, así como el de su Hijo. Y ahí se unen, pues ahí el resplandor de la faz de Cristo ha hecho desaparecer el último instante del tiempo, y ahora la última percepción del mundo no tiene propósito ni causa, pues ahí donde el recuerdo de Dios ha llegado finalmente, no hay jornada, ni creencia en el pecado, ni paredes, ni cuerpos. Y la sombría atracción de la culpabilidad y de la muerte se extingue para siempre. Oh hermanos míos, si tan solo supierais cuánta paz os envolverá y os mantendrá a salvo, puros y amados en la mente de Dios, no haríais más que apresuraros a encontraros con Él en su altar. Santificados sean vuestros nombres y el suyo, pues se unen ahí, en ese santo lugar. Ahí Él se inclina para elevaros hasta Él, liberándoos de las ilusiones para llevaros a la santidad, liberándoos del mundo para conduciros a la eternidad, liberándoos de todo temor y devolviéndoos al amor. La práctica de la psicoterapia. Segundo, ¿es la psicoterapia una profesión? Estrictamente hablando, la respuesta es no. ¿Cómo podría considerarse exclusiva una profesión que todo el mundo desempeña? ¿Qué límites podría imponerse a una interacción en la que cada quien es a la vez paciente y terapeuta en toda relación en la que forma parte? Sin embargo, desde un punto de vista práctico, se puede decir que hay algunas personas que se dedican fundamentalmente a alguna u otra forma de curación como su tarea principal, y es a ellos a los que un gran número de personas acude en busca de ayuda. Esa es, en efecto, la práctica de la terapia. Ellos son, por consiguiente,
Los ayudantes oficiales están dedicados a satisfacer ciertas clases de necesidad en sus actividades profesionales, aunque pueden ser maestros mucho más capaces fuera de ellas. Ellos no necesitan, evidentemente, pautas específicas, pero se les puede pedir que utilicen ciertas aplicaciones de los principios generales que rigen la curación. En primer lugar, el terapeuta profesional se encuentra en una disposición idónea para demostrar que no hay grados de dificultad en la curación. No obstante, para poder hacer esto, necesita un adiestramiento especial, puesto que el aprendizaje mediante el cual se convirtió en terapeuta probablemente le enseñó poco o nada acerca de los verdaderos principios de la curación. De hecho, probablemente le enseñó cómo imposibilitarla. La mayoría de las enseñanzas del mundo siguen un programa de estudio en cómo juzgar con miras a hacer del terapeuta un juez. Más aún de esto se puede valer el Espíritu Santo y a la menor invitación lo hará. El sanador no sanado puede ser arrogante, egoísta, indiferente e incluso deshonesto. Puede no estar interesado en la curación como su meta principal, pero algo le sucedió. No importa cuán leve pudo haber sido, ni cuán equivocada la dirección que pudo haber elegido cuando decidió ser un sanador. Ese algo es suficiente. Tarde o temprano, ese algo despuntará y crecerá. Un paciente tocará su corazón y el terapeuta silenciosamente le pedirá ayuda. Ha encontrado un terapeuta para sí mismo. Le ha pedido al Espíritu Santo que entre en la relación y la sane. Ha aceptado la expiación para sí mismo. Se dice que Dios contempló todo lo que había creado y lo declaró bueno. No, Él lo declaró perfecto, y así fue. Y como sus creaciones no cambian y son eternas, así es ahora. Sin embargo, es imposible que exista un terapeuta perfecto o un perfecto paciente. Ambos han tenido que negar su perfección, pues la misma necesidad que uno tiene por el otro implica un sentimiento de carencia. Una relación de uno a uno no es la relación una. Sin embargo, es el medio de retorno, el camino que Dios eligió para el regreso de su Hijo. En ese extraño sueño debe adentrarse una extraña corrección, pues solo eso es la llamada a despertar. ¿Y qué otra cosa, si no, debe ser la terapia? Despierta y regocíjate, pues todos tus pecados te han sido perdonados. Este es el único mensaje que dos personas deberían darse la una a la otra. Algo bueno debe resultar de todo encuentro entre paciente y terapeuta, y ese algo bueno se salvaguarda para los dos hasta el día en que ambos puedan reconocer que solo eso fue real en su relación. En ese momento, lo bueno se les devuelve, bendecido por el Espíritu Santo, como regalo de parte de su Creador y como muestra de su amor. Pues la relación terapéutica debe llegar a ser como la relación entre el Padre y el Hijo. No hay otra, porque no hay nada más. Los terapeutas de este mundo no esperan ese resultado, y muchos de sus pacientes serían incapaces de aceptar su ayuda si ese fuese el caso. No obstante, ningún terapeuta establece realmente el objetivo de las relaciones de las que forma parte. Su comprensión comienza con este reconocimiento y continúa a partir de ahí. En el instante en que el terapeuta se olvida de juzgar al paciente, es cuando tiene lugar la curación.
Algunas relaciones jamás llegan a ese punto, aun cuando tanto paciente como terapeuta pueden cambiar sus sueños en el proceso. Sin embargo, no será el mismo sueño para ambos, y por ende no es el sueño del perdón en el que ambos despertarán algún día. Lo bueno se salvaguarda, de hecho se atesora, pero es poco el tiempo que se ahorra. Los nuevos sueños perderán su atracción temporal y se convertirán en sueños de miedo, que es el contenido de todos los sueños. No obstante, ningún paciente puede aceptar más de lo que está listo para recibir, y ningún terapeuta puede ofrecer más de lo que cree tener. Por lo tanto, hay un lugar para todas las relaciones de este mundo, y aportarán tanto bien como cada una pueda aceptar y utilizar. De todos modos, la curación tiene lugar cuando cesa todo juicio, porque sólo entonces se puede entender que no hay grados de dificultad en la curación. Este entendimiento es crucial para el sanador sanado. Ha aprendido que no es más difícil despertar a un hermano de un sueño que de otro. Ningún terapeuta profesional puede mantener este entendimiento todo el tiempo en su mente y ofrecérselo a todo el que acude a él. Hay algunos en este mundo que casi lo han logrado, pero no han aceptado el regalo del todo para poder permanecer aquí y dejar que su comprensión permanezca en la tierra hasta el final de los tiempos. Realmente no se les debe llamar terapeutas profesionales. Son los santos de Dios. Son los salvadores del mundo. Su imagen ha de permanecer porque así lo eligieron. Toman el lugar de otras imágenes y su ayuda llega en forma de tiernos sueños. Una vez que el terapeuta profesional se ha dado cuenta de que las mentes están unidas, puede también reconocer que el concepto de grados de dificultad en la curación no tiene sentido. No obstante, mucho antes de que llegue a este entendimiento con el tiempo, puede encaminarse hacia él, y son muchos los instantes santos que pueden ser suyos a lo largo del camino. Una meta marca el final de una jornada, no el comienzo, y a medida que se alcanza cada meta, otra puede vislumbrarse más adelante. La mayoría de los terapeutas profesionales apenas se encuentran al comienzo de la fase inicial de la primera jornada. Incluso aquellos que han comenzado a comprender lo que deben hacer pueden oponerse a dar el primer paso. Sin embargo, todas las leyes de la curación pueden ser suyas en un solo instante. La jornada no es larga excepto en sueños. El terapeuta profesional posee una ventaja que puede ahorrarle una enorme cantidad de tiempo si la usa adecuadamente. Ha elegido una senda en la que existe una gran tentación a hacer un mal uso de su papel. Si escapa a la tentación de asumir una función que no le ha sido dada, podrá superar muchos obstáculos a la paz con bastante rapidez. Para entender que no hay grado de dificultad en la curación, tiene que reconocer también su igualdad con el paciente. No hay términos medios en esto. O bien son lo mismo, o bien no lo son. Los intentos de los terapeutas de transigir con respecto a esto son extraños en verdad. Algunos utilizan la relación únicamente con el fin de coleccionar cuerpos para que les rindan culto en sus santuarios y ven esto como una curación. Muchos pacientes también consideran este extraño procedimiento como la salvación. Aún así, en cada encuentro hay uno que dice: hermano mío, elige de nuevo.
No olvides que cualquier forma de especialismo debe ser defendida y lo será. El terapeuta que camina sin defensas dispone de la fortaleza de Dios, pero el terapeuta que anda a la defensiva ha perdido de vista la fuente de su salvación. Él ni ve ni oye. ¿Cómo puede entonces enseñar? Puede hacerlo porque la voluntad de Dios es que Él ocupe su puesto en el plan para la salvación, porque es la voluntad de Dios que ayude a su paciente a unirse a Él allí, y porque su incapacidad para ver y oír no limita al Espíritu Santo en modo alguno, excepto en el tiempo, pues en el tiempo puede haber un gran intervalo entre el ofrecimiento y la aceptación de la curación. Este es el velo que cubre la faz de Cristo, pero no puede ser sino una ilusión, porque el tiempo no existe y la voluntad de Dios ha sido siempre exactamente como es. El canto de la oración. Tercero, la separación en contraposición a la unión. La falsa curación sana al cuerpo en parte, pero nunca de forma total. Sus metas separadas se pueden apreciar claramente en esto, pues no elimina la maldición del pecado que yace sobre él. Por consiguiente, todavía engaña. No es realizada por uno que comprende que el otro es exactamente igual que él, pues esto es lo que hace posible la verdadera curación. Cuando es falsa, hay un poder que uno de ellos posee que no ha sido otorgado a ambos por igual. En esto se muestra la separación, y con eso se pierde el significado de la verdadera curación y surgen ídolos para opacar la unidad que es el Hijo de Dios. Curar para separar puede parecer una idea extraña. Sin embargo, lo mismo se puede decir de toda forma de curación basada en cualquier tipo de desigualdad. Esas formas pueden sanar el cuerpo y, de hecho, generalmente se limitan a eso. Alguien sabe más, se ha adiestrado mejor o es quizás más talentoso y sabio. Por lo tanto, puede curar a alguien que se encuentra por debajo de él y bajo su amparo. El cuerpo se puede curar de esta manera porque en sueños la igualdad no puede ser permanente. El sueño se compone de modificaciones y cambios. Curarse parece consistir en encontrar a alguien más sabio, quien, mediante sus artificios y conocimientos, lo consiga. Alguien sabe más. Esta es la frase mágica por medio de la cual el cuerpo parece ser el objeto de la curación, tal como el mundo la concibe. Y a este alguien más sabio, el otro se dirige para beneficiarse de su conocimiento y habilidad, para encontrar en él remedio para su dolor. ¿Cómo puede ser eso? La verdadera curación no puede proceder de una desigualdad asumida, que posteriormente se acepta como la verdad y luego se usa para ayudar a sanar a los heridos y calmar la mente que sufre de la agonía de la duda. ¿Existe entonces un papel que uno pueda jugar en la curación para ofrecer ayuda a otro? Desde la arrogancia, la respuesta tiene que ser no, pero desde la humildad, ciertamente hay un lugar para los que quieren ayudar. Es como el papel del que ayuda en la oración, que deja que el perdón sea aquello para lo que se concibió. No te consideras el portador del don especial que da lugar a la curación. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu unidad con el que está pidiendo ayuda, pues en esta unidad desaparece su sentido de separación, que es lo que lo enfermó.
No tiene sentido administrar remedio alguno excepto allí donde radica la fuente de la enfermedad, pues de otra manera nunca podría curarse verdaderamente. Sanadores los hay, pues son hijos de Dios que reconocen su fuente y comprenden que todo lo que su fuente crea es uno con ellos. Ese es el remedio que brinda alivio infalible. Ese es el remedio que seguirá bendiciendo por toda la eternidad. No cura solo en parte, sino totalmente y para siempre. Ahora la causa de toda dolencia se ha puesto al descubierto totalmente como es. Y en ese lugar se halla ahora escrita la santa palabra de Dios. La enfermedad y la separación deben curarse por el amor y la unión. Nada más puede curar tal como Dios estableció la curación. Sin Él no hay curación, pues sin Él no hay amor. Solo la voz de Dios puede decirte cómo curar. Escucha y nunca dejarás de ofrecer su amoroso remedio a quienes Él te envía para dejar que Él los sane y para bendecir a todos aquellos que colaboran con Él en nombre de la curación. El cuerpo sanará porque la causa de su enfermedad ha desaparecido y ahora, al no tener causa alguna, no puede volver a presentarse en otra forma. Tampoco se temerá a la muerte, porque se ha comprendido lo que es. Aquel que verdaderamente se ha curado no tiene miedo, pues el amor ha entrado allí donde antes había ídolos, y el miedo ha cedido finalmente ante Dios. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.